patología, luego vamos a hablar de las patologías en sí, algo de cirugía, para que conozcan cómo que se realizan algunos procedimientos, sus indicaciones, básicamente lo que sea. Vamos a iniciar hablando sobre anatomía, algo que ya conocen. Vamos a repasar un poco en realidad. Al hablar del oído medio, tenemos que la anatomía refiere a un espacio, ¿no? Que es el oído medio, un espacio que está entre otras dos estructuras, que justamente son el oído interno y el oído externo. Un límite muy importante justamente es esto de aquí, que es la membrana timpánica. La membrana timpánica va a ser la parte más externa del oído medio y va a ser el límite con el oído externo. Ahora, esta membrana timpánica a su vez cubre el oído medio y evita que éste se encuentre en contacto con el exterior, que es una cavidad cerrada justamente por esto, por la membrana timpánica. Y esta membrana, pues si uno la retira, es donde realmente va a ver o puede observar o puede trabajar directamente sobre el oído medio. ¿No? Aquí tenemos una imagen de una videootoscopía en la cual se ve la membrana timpánica con ciertas características que vamos a ir mencionando, y al retirarla se ve algunas estructuras del oído medio. ¿No? La más resaltante está esta parte de aquí, que es el promontorio, vendría a ser el oído interno como tal, ¿no? La parte externa del oído interno. Por eso que ahí el oído medio está justamente entre ambos. Bueno, entonces vamos a empezar hablando de la membrana timpánica, que seguro lo han visto también en oído externo, me imagino, porque es parte de la anatomía también de esta zona. Tenemos que es una estructura dividida en dos partes principales o dos partes más grandes, ¿no? Por estos dos ligamentos de aquí. En una parte flácida por arriba y una parte densa por abajo, esos dos ligamentos, que son los ligamentos mayulares posteriores, ligamento mayor posterior y ligamento mayor anterior. Por encima de esto, parte flácida, por debajo de esto, parte densa. ¿Y qué importancia tiene? Realmente la parte tensa tiene tres capas de tejido que nos brinda mayor fuerza, mayor resistencia a las retracciones y a las perforaciones, a diferencia de la parte plástica que solo tiene dos, ¿no? Entonces la hace más susceptible a retraerse, a perforarse en patologías cuando hay problemas de ventilación del oído medio, ¿no? En el caso de una probable patología de la trompa o alguna alteración en las rutas de ventilación del oído medio. Las tres capas de la parte densa, pues un epitelio externo, que es justamente lo que contacta con la piel del conducto, una intermedia fibrosa y una que está por dentro, que es la mucosa, ¿no? Que está en contacto con la mucosa del oído medio, que no es piel, ¿no? A diferencia, como les decía, la parte flácida solo tiene dos, tiene pues una externa y una interna, no tiene capa media, ¿no? que le otorgue esa firmeza, esa dureza. Estructuras aquí importantes que hacen relieve en la membrana timpánica. Bueno, esto de aquí es el mango del martillo y esto es el final del mango, que es el lumbo, ¿no? Que es el punto de inserción más distal del mango hacia la membrana timpánica, que generalmente llega casi al centro, se podría decir, de la parte tensa, y nos sirve para trazar unos cuadrantes, ¿no? Por el mango del martillo se traza un poco una línea vertical y perpendicular al lumbo se traza otra línea horizontal y se forman cuatro cuadrantes, ¿no? Uno anterior, antero superior, antero inferior, posterior inferior, posterior superior, ¿no? Vemos que algunas otras estructuras se pueden como que traslucir en el caso de que la membrana sea muy sana, no tenga ninguna patología y tenga sea translúcida. Vemos aquí parte del yunque, una parte del yunque si la membrana timpánica es muy translúcida. Y otra estructura importante acá, que sí es el reflejo en realidad de la luz del instrumento que estés utilizando para examinar, que puede ser un otoscopio o puede ser un endoscopio, es esto de acá, en el cuadrante antero posterior, el cono luminoso. El cono luminoso va a ser un reflejo de la luz en la membrana timpánica. Es
siempre está en el cuadrante anterior inferior. Y acuérdense que la membrana timpánica pues, está recta, por eso es que la luz se refleja en este punto, ¿no? Tiene una relación recta con el agarrado. Otra estructura, finalmente, ya para acabar con este esquema, una estructura importante es este borde que se ve aquí como una especie de anillo, ¿no? Que es como la continuación de estos dos ligamentos malleolares. ¿Lo ven? Como un anillo. Eso se llama annulus, justamente haciendo referencia a la apariencia de anillo, ¿no? Y sirve de límite fibroso entre la piel del conducto y la mucosa del oído interno. Más allá de que haya el tímpano, más al interior, ¿no? Es como un borde, como un relieve, un repliegue, ahí ese tejido es más denso, un anillo fibroso, ¿ya? Está al borde de toda la parte densa. Muy bien. ¿Ahí tienen alguna duda respecto a la membrana timpánica? Acá podríamos identificar entonces las estructuras que hemos mencionado, ¿no? Tenemos acá el cono luminoso, pero se ve como un clarito. Siempre en el cuadrante anterior inferior, ¿no? Esto de aquí es el mango del martillo y ven que apunta hacia atrás, ¿no? El mango del martillo siempre apunta hacia atrás. Esto es anterior, este cono luminoso anterior inferior, y esto es posterior. Mango del martillo apunta hacia atrás, hacia posterior. Entonces, ¿este qué oído sería? Un oído derecho. Anterior y posterior. Vemos aquí algo del promontorio, justo de acá, que es esto mismo. Pero se ve claramente, es una otra luz. Y vemos aquí el anillo fibroso, ¿ven? Acá se nota claramente. Y acá está la parte densa, la parte densa y por arriba la parte plástica, que no se ve tan firme, ¿no? No se ve como si estuviese colgando realmente de la parte superior. Bien, ¿alguna duda ahí respecto al tímpano cultural? Vamos a hablar entonces ahora del oído medio como tal. Ya hablamos de la parte externa, que es la membrana timpánica, el límite externo o lateral. Tiene tres partes principalmente, unos anexos mastoideos que van a ser pues cavidades llenas de aire, que van a tener la función de ser eso, una reserva de aire para evitar que haya una mala ventilación del oído en momentos en los que la trompa esté parcialmente obstruida y no sea funcional, ¿no? Cuando no está resfriada, por ejemplo. La otra parte de la caja del tímpano, de la que justamente nos estaba hablando hace un momento, la parte externa que es el tímpano, la caja del tímpano. Y finalmente la otra parte es la trompa, que vamos a ver que fisiológicamente tiene una importancia muy grande en mantener el equilibrio de presiones de aire dentro del oído medio, que es necesario para una buena función de las estructuras que se encuentran ahí, los vesículos, el tímpano, todo lo que justamente eso hace que se equilibre el sonido. Entonces, vamos a continuar hablando ahora de la caja del tímpano, que es una caja, un cubo con 6 paredes. La lateral y el algo es el tímpano. Medial con la verítica, justamente la relación que tiene con el promontorio. Superior es el tegmen timpánico, el tegmen del oído medio, que es el tegmen tímpano, o sea, es el límite entre el tímpano y la fosa craneal media. O sea, por arriba de eso está la fosa craneal. Inferior auricular en relación a la auricular externa, y carotidia o anterior ovárica en relación a la carótida, y mastoideo posterior en relación justamente con la mastoides, con la dentus adantum y la mastoides. Entonces, para ver que hay estructuras muy importantes, ¿no? Alrededor del oído medio. En la pared anterior también tenemos ya un poquito más hacia, ya no tanto hacia el oído medio, sino más hacia el conducto. Acuérdense también la relación que existe con la articulación temporomandibular, ¿no? Lo vieron en las clases pasadas. Lo cual hace que muchos dolores de mandíbula simulen un dolor de oído, ¿no? O refieran un dolor de oído, que realmente no tiene un origen propio de patología de oído, ¿no? Presentando una otalgia. Entonces aquí hay una visión esquemática, ¿no? Nuevamente, tenemos ahí varias estructuras. Esto es una visión del oído medio sin el tímpano, y tenemos las estructuras que se pueden observar al retirar el tímpano de forma esquemática, ¿no? Entonces vemos ahí el promontorio, que era lo que estábamos viendo
se veía bien grande, retirando la membrana timpánica, que era como un hueso blanco, ¿no? Ese es el promontorio, que se corresponde a la primera vuelta de la cóclea, ¿no? Acuérdense que la cóclea es un caracol y se enrolla, ¿no? Da vueltas y media alrededor del modiolo, ¿no? Bueno, la primera vuelta es esta, el promontorio, y eso es lo que hace relieve en el oído medio. Luego tenemos, miren, por arriba del promontorio, la ventana oval, donde va a llegar el estribo. Y miren, por debajo, la ventana redonda, ¿no? Entonces aquí tenemos las dos ventanas del oído interno, oval y redonda. La oval cubierta por el estribo, la redonda no está cubierta, pero tiene una membrana nada más fibrosa, pero no tiene un hueso encima como la oval. Por encima de la ventana oval vemos esta estructura importante que es el nervio facial, ¿no? El nervio facial es un par craneal que tiene en el oído una importancia anatómica, ¿no? Tiene una porción intralaberíntica, justamente por acá, no se ve, de ahí sale, una porción timpánica y una porción mastoidea por acá. Y finalmente sale por el agujero estilo-mastoideo y se mete hacia la glándula parótida para dividirse en sus camas, ¿no? Motoras principalmente. Por encima del nervio facial tenemos otra prominencia que es la del canal semicircular lateral, que es otra parte del oído interno, y esta es la parte vestibular. Están los canales semicirculares, el canal lateral hace relieve en el oído medio. Y esa proximidad justamente hace posible que se puedan hacer pruebas funcionales vestibulares calentando o enfriando el oído medio a través de una irrigación de agua, ¿no? Tibia o fría. Esa irrigación hace que la temperatura cambie en el oído medio y también cambie en el canal semicircular lateral, que genere un vértigo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay una proximidad, ¿no? Si esto estuviese más profundo y no estuviese mostrándose o haciendo relieve del oído medio, uno podría irrigar el agua y no pesaría nada porque está lejos, ¿no? En este caso sí ocurre y justamente eso a nosotros nos permite evaluar la función vestibular, ¿no? De acuerdo al estímulo hay una respuesta, la respuesta se mide midiendo la velocidad de movimiento de los ojos, que es el nystagmus, y puedes tener un valor objetivo de si ese oído tiene una respuesta buena al estímulo vestibular o no, ¿no? Y de acuerdo a eso determinar si hay alguna otra patología. La parte posterior tenemos en la entrada hacia el mastoides, que es el adictus ad antrum, ¿no? Acuérdense que posterior al oído medio está el antro mastoideo y la cerilla mastoidea. Entonces aquí hay una entrada, una comunicación entre el oído medio y el antro. Esa es la parte más posterior superior. Y la parte posterior inferior, en el retrotímpano medio e inferior, tenemos esta eminencia piramidal, que es una eminencia ósea, donde se va a encontrar la emergencia de un tendón, que es el tendón del músculo del estribo, ¿no? Que va a ser importante para el reflejo estapedial. Un reflejo de protección ante el ruido, ¿no? Cuando hay ruido muy fuerte, a través del nervio vestibulo-coclear se envía la señal a los núcleos cocleares en el tronco. A su vez, estos tienen conexiones con núcleos del facial y se activa, ¿no? Dependiendo de la intensidad de la señal, con una de las ramas de ese nervio facial, que es la rama para el músculo del estribo. Se activa para que se contraiga este músculo y se separe el estribo de la ventana redonda, de la ventana oval, perdón, y con esto disminuye la transmisión del sonido protegiéndonos de un ruido muy intenso. Acá hay otra rama del nervio facial, que es la rama cuerda del tímpano, que también sale del retrotímpano inferior. Este nervio se va a unir con el nervio lingual y va a dar la sensibilidad gustativa, ¿no? De los dos tercios anteriores de la lengua. Ven la importancia, ¿no? Incluso cualquier afectación del nervio facial por encima de estas ramas va a alterar esas funciones, ¿no? Un paciente con una parálisis facial por algún problema del oído medio, si la ventana ha estado aquí, digamos, va a tener una alteración en el uso con los tercios anteriores de un lado. Parte inferior tenemos la relación con la yugular y la parte anterior con la trompa y la carótida, ¿no? Aquí hay otro músculo
que es el músculo detensor del tímpano, que es otro músculo que va hacia el martillo para relajar o tensar la membrana, para aumentar lo que es la vibración de la misma, como un tambor, ¿no? Que ajustas las cuerdas para que vibre más fácilmente. Muy bien, entonces esto es un esquema, pues es en realidad cómo se graficaría lo que hay, pero realmente no se ve así. Esto es la pared externa que ya la vimos. Realmente se ve así, ¿no? Es lo mismo que hemos visto en el esquema, pero ya de forma real, ¿no? Entonces, una vez que ya se vio el esquema, como que se comprende un poco más las estructuras reales. En este caso el oído ya no es derecho, como en el esquema, es un oído izquierdo, ¿no? Ven esto está apuntando hacia atrás, ¿okay? Esto es anterior y esto es posterior, entonces todo está entendible, pero está al revés, para que no se confunda. Martillo, yunque, estribo, está como tapadito en el estribo. Esa es la articulación ingudo-esapedial. Vamos de anterior a posterior. Anterior, acá tenemos la trompa, ven como un hueco ahí, es el orificio de la trompa que está en la parte anterior. ¿Se acuerdan que por encima de la trompa estaba este músculo? Pues sí, es real, está. El músculo del tesoro del martillo. Tenemos por aquí el inicio, aquí inicia el nervio facial intratimpánico. Eso es lo que te dice esta teoría. Y efectivamente, detrás de esto empieza el nervio facial y ahí está el nervio facial, haciendo un relieve en el promedio. Si nos vamos a posterior, ¿recuerdan la eminencia piramidal? La pirámide, esa que es una cresta, ahí está. La eminencia piramidal. Y de la eminencia piramidal salía ¿qué cosa? El tendón, el estribo, ¿no? Y también pues ahí está, ¿no? ¿Y este tendón a dónde va? Al estribo. Entonces ahí está todo lo que vimos, pero tal cual lo hemos esquematizado, ¿no? Y la parte inferior, bueno, estas son las centillas hipotimpánicas. Por debajo de esto está el bulbo del yugular. En este caso, cuando el bulbo es muy alto, pues puede verse así, hace un relieve arriba y no verse casi ninguna centilla, ¿no? Aquí estaría la ventana oval o redonda. Oval, ¿no? Y porque también decía el esquema que por encima de la ventana oval se veía el nervio facial, ¿no? Ahí está, ventana oval es el nervio facial. Y por encima se vería el canal semicircular lateral. Habría que sacar este exceso de hueso y sacar el yunque quizá también para poder verlo, ¿no? Y se acuerdan que promontorio está acá, ventana oval aquí, la ventana redonda debería estar acá. Bueno, sí está ahí, pero está cubierta por esta como ceja, ¿no? Como una cresta ósea, que justamente es necesaria para que el sonido al entrar no choque o no haga contacto directo con la ventana redonda, porque el mecanismo amplificador del oído medio a través del tímpano y huesecillos quiere que el sonido entre por la ventana oval, ¿no? Para que cumpla su función. Si el sonido también se mete por la redonda, va a ser como contrario a la dirección de la fuerza que el oído medio quiere que el sonido tenga, ¿no? Por eso es como que está cubierta con una ceja y no se ve directamente expuesta, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco de la anatomía real, ¿no? Quirúrgica. En la parte posterior tenemos las centillas mastoideas. Como les decía, hay una comunicación. Esto es una mastoide, se podría decir como fresada, ¿no? Abierta allá. Hay estructuras importantes. Acá tenemos el conducto. Esto es un oído izquierdo, ¿no? Tenemos acá la punta mastoidea. Por atrás de esto estaría la apófisis estiloides y por aquí emergería el nervio facial a través del agujero estilomastoideo. El nervio facial sale por aquí, hace este recorrido profundo detrás de la pared posterior y profundo en la mastoides, luego se va hacia la punta y encuentra la detrás y encuentra el agujero estilomastoideo. Entonces, cuando uno hace una cirugía de mastoides, tiene que más o menos conocer cuál sería la ruta para no encontrarse con el nervio y dañarlo, ¿no? Y por aquí estaría la entrada hacia el oído medio. Más si seguimos fresando por acá, encontraríamos el alivus adamsum, ¿no? Y acá hay una estructura importante, el septum de Corner, ¿no? Más o menos estaría por acá, que te indica el inicio de las centillas mastoideas más profundas. Es como que tú estás fresando, encuentras como un tabique óseo y dices, después de esto ya las centillas mastoideas que siguen son más profundas.
Entonces, esto es lo que hay detrás del oído medio, la mastoide, es eso, celdas llenas de aire en realidad, ¿no? Aquí, si uno sigue buscando más por abajo, también se encuentra con una cresta ósea parecida a esta, pero más profunda, que se llama la hendidura digástrica, que justamente es la zona donde se inserta una porción del músculo digástrico. Son los límites que uno indica que ya está pues al extremo de la mastoide, y en la parte anterior tenemos la trompa de Eustaquio, ¿no? Que era lo que estábamos diciendo que tenía importancia fisiológica. Es la comunicación que existe entre el oído medio y la rinofaringe. Es una estructura que tiene una porción ósea y cartilaginosa, ¿no? Principalmente cartilaginosa. 2/3 son cartilaginosos y solo 1/3 óseo. Y es lo que se ve acá, ¿no? Es una partecita de hueso y lo demás es casi puro tejido blando. Esta zona entre el hueso y el tejido blando se llama istmo, y la zona donde es más fácil que se esté cerrado o se obstruya, ¿ya? La trompa de Eustaquio generalmente está colapsada, siempre está cerrada, se abre solo en momentos específicos, ¿no? Recuerdan, esto no lo mencionamos, ¿no? Acá hay como un nervio, ¿no? Es una rama, es un nervio de Jacobson. Tiene conexión con algunas ramas del noveno par, y esto tiene relación. ¿En qué sentido? Cuando algunas ramas de este nervio tienen alguna especie de receptores que cuando notan, ¿no? Baroreceptores en realidad, cuando notan que la presión dentro del oído medio como que está volviéndose muy negativa, está partiendo una presión negativa dentro del oído medio, estas ramas del nervio de Jacobson lo notan y mandan la señal a su núcleo para que éste se comunique con el noveno y décimo par para generar un reflejo de bostezo, ¿no? Cuando uno bosteza, activa dos músculos, principalmente uno, que es el tensor del velo del paladar, y con eso consigue que la trompa se abra, ¿no? Por eso es que cuando bostezamos y de la nada a veces se destapa el oído, porque justamente entró aire, ¿no? Y esto no ha sido algo al azar, ha sido algo que se ha medido dentro del oído, la presión se ha medido dentro del oído medio y se ha activado ese reflejo. Es la forma en la que la presión se regula automáticamente, ¿no? Esto es en condiciones normales en las cuales la trompa esté permeable, ¿no? Es lo que debería, es cuando se abre y no hay nada que influya entre el aire normal y todo lo demás. Los dos músculos principales, el tensor del velo del paladar y el elevador del velo del paladar, ¿no? El tensor es el principal. La trompa está colapsada, casi siempre, recuerden eso, ¿ya? ¿Qué pasaría si la trompa estuviese abierta? El aire entraría todo el tiempo, ¿no? Y la presión de aire en nuestra fisiología respiratoria es una presión dinámica, o sea, inspiramos, expiramos, inspiramos, expiramos, y eso hace que el aire, si estuviese abierta la trompa, entrara todo el tiempo y empujara el tímpano y las estructuras que están en el centro del oído medio, lo que impediría una función fisiológica normal. O sea, la trompa solo se abre para igualar la presión y se cierra, y el oído está en una presión relativamente constante. Así es como debería funcionar. Por eso es que la trompa se colapsa normalmente. ¿Tienes alguna duda ahí respecto a la trompa, sobre todo, que es lo que va a servir bastante para entender la fisiopatología de las enfermedades del oído medio? Sí, cuando uno hace la maniobra de Valsalva, mete el aire a la fuerza, o sea, incrementa la presión de aire en la rinofaringe y el aire, ahí no es el músculo que le abre la trompa, sino la presión de aire, o sea, la fuerza se mete y entra, ¿no? Justamente en una trompa permeable, cuando uno hace una otoscopía, le dice, haz la maniobra, ¿no? Valsalva, va a ver que el tímpano se mueve y se regresa, porque entró el aire y lo empujó. Justamente esa es una forma de evaluar la permeabilidad de la trompa de Eustaquio. En pacientes que tengan problemas de trompa de Eustaquio, cuando hace eso no va a sentir nada y se va a mover nada. Entonces ustedes van a ver el tímpano inmóvil. Lo normal es que se mueva, ¿no? Porque la trompa está permeable. En otros se mueve un poquito nada más. O en otros no se mueve, pero sí sienten algo, como que se movió algo,
fisiología de la audición. ¿La que hasta la una? ¿Hasta dos? Bueno, la fisiología de la audición. Bueno, la fisiología de la audición nos obliga a hablar de sus partes, en las cuales van a ser una transmisión o conducción de la energía, una transformación de esta energía, que en un principio son ondas de aire, ¿no? Ondas de aire que de ahí se van a transformar en una energía mecánica a través del movimiento de la cadena, que va a llegar por este movimiento a un medio líquido, que es el oído interno, el cual va a estimular unos receptores, ese movimiento del líquido, que van a transformarse al estimularse en energía eléctrica. Imagínense todo lo que está ocurriendo, que tiene que desplazarse hacia los núcleos cocleares para desplazarse hasta el cerebro, la corteza. O sea, es todo un proceso, ¿no? Con ondas de aire terminan siendo electricidad y un estímulo que el cerebro puede interpretar. Entonces realmente eso es lo que tenemos que hablar, ¿no? Y saber pues, cómo se ocurre. Entonces vamos a empezar hablando de justamente algo muy importante. Para que no se duerman, ¿verdad? La impedancia es el fenómeno, de los fenómenos más importantes para que con la transformación de la energía aérea, son ondas de aire, se vuelva una energía mecánica que se pueda transmitir hasta el oído interno, que es un medio lleno de líquido. Entonces, no sé si alguna vez ustedes han estado en la piscina, nadando, y cuando se meten a bucear, de la nada, hablando por eso ya no se escucha tan bien. Eso es porque justamente el aire viene de las ondas viajando en aire, pasan al medio líquido y pierden un montón de energía. Entonces, ahí es cuando uno se pone a pensar, ¿cómo hace el oído para mandar el sonido que viene del aire al oído interno que es líquido? Tiene que haber un mecanismo. Ese mecanismo justamente es lo que está en el oído medio. Tiene varias formas de hacer que esto ocurra. La impedancia. ¿Qué quiere decir impedancia? Es como se refiere a la diferencia de fuerzas que existen, ¿no? Para mover algo hacia algo más pequeño. En otras palabras, hay una diferencia de tamaño entre el tímpano y la membrana oval. Prácticamente lo hemos visto en el sobrar de la parte cercana a la esquina de la pierna. Esa diferencia es casi de 20 a 1. Entonces, eso hace que la energía necesaria para mover el tímpano, que es más grande, sea mucho más suave para mover algo mucho más chiquito, casi 20 veces menos. Entonces, este mecanismo amplifica la señal, la fuerza, ¿no? La onda llega con una fuerza y se hace más grande a través de esa diferencia de tamaño, ¿no? Obviamente, todo este mecanismo se da a través del movimiento del tímpano, del martillo, del yunque, del estribo. Tiene que estar móvil, no tiene que estar rígido, no tiene que haber adherencia, no tiene que haber fibrosis, la persona dentro del oído medio tiene que estar bien, no tiene que haber líquido ni sangre, ni pus dentro del oído medio, porque esto tiene que se desplace correctamente la cadena de huesecillos. Y eso es lo que ocurre, ¿no? Eso es cómo se amplifica realmente la señal. Ahora, la parte funcional timpánica en realidad es de 16 a 1, o sea, el tamaño es 20, pero la función es 6. No todo el tímpano vibra, no todo el tímpano vibra. ¿Cuántos decibeles amplifica en promedio todo el conducto pabellón auricular, cadena y ¿cuánto escucharíamos si no tuviésemos oído externo y oído medio? Aproximadamente 60 decibeles. Uno puede tener un oído interno perfecto, funcional, que pueda recibir las ondas como lleguen, pero se pierde aproximadamente 60 decibeles de energía
cómo es que se transforma, lo simplifica el sonido a través de la cadena auricular, la diferencia de tamaño de las membranas, ¿no? Y la conducción de este estímulo aéreo, las ondas que viajan del aire hacia un movimiento mecánico de la cadena auricular para que se mueva el estímulo en la mitad oval y realice los mismos movimientos de las ondas del aire, pero ahora en las ondas del agua de ahorita. Bueno, no es agua, es el orina. Eso es en cuanto a la transmisión, sí se entendió, ¿no? Ahora viene lo siguiente, la transformación. Ya pasamos del medio aéreo al medio líquido. Entonces tenemos que esta onda, el medio líquido, ahora va a viajar a través del oído interno. Acá tenemos un esquema del oído interno. Y recuerden que les dije que tenía que seguir una dirección, ¿no? Entrar por la ventana oval, que es justamente donde está el estribo y donde toda la energía del tímpano y la cadena está llegando, darse toda la vuelta, ¿no? Ventana oval, empezar por acá, viajar por toda la rampa vestibular, llegar hasta el punto más alto, dar las 2 vueltas y media, llegar al punto más alto que se llama el hipotrema, y ahí cambiarse de rampa hacia la rampa timpánica, para otra vez bajar las 2 vueltas y media, llegar hasta la ventana redonda, rebotar y volver a hacer un recorrido al revés, pero es la misma fuerza, ¿no? Que está viajando una y otra vez. Eso es lo que ocurre en el oído interno cuando entra el sonido, ¿no? A través de la fuerza que ha habido en el movimiento de la cadena. Esto es una visión, se podría decir, como un corte sagital, ¿no? O sea, le han agarrado la cadena, el oído interno es como un círculo y lo han cortado así para que se vean sus 2 partes. Y este sería como un corte coronal, o sea, ya no estamos viendo de costado, ¿no? De frente, y lo hemos cortado así como lo cortamos en una salchicha. Entonces vemos por adentro cómo es la mente. Y así es el oído interno, cada unidad funcional se podría decir, ¿no? Tenemos una escala, tenemos 3 rampas y 2 membranas. Una escala o rampa vestibular arriba, una rampa media al medio y una rampa timpánica en la parte inferior. Y 2 membranas, una basilar y una de Reisner. Esto es anatomía. Entonces el sonido entra por acá arriba, se da toda la vuelta, regresa por acá abajo y hace vibrar principalmente esta escala media, que es lo que importa que vibre en realidad. El sonido aquí viaja y vibra aquí al medio. O sea, se da toda la vuelta para hacer vibrar esa parte media que es la funcional. ¿Por qué? Porque ahí está esta estructura, que es el órgano de Corti, que va a ser el encargado de la siguiente fase, ¿no? El sonido viaja, hace vibrar esto, y en el órgano de Corti van a haber unas estructuras, unos cilios, que con el movimiento se van a mover también y se van a despolarizar, o sea, van a inducir un potencial de acción. Eso va a permitir el ingreso de unos iones que van a abrir otros iones que finalmente van a permitir que se genere un impulso eléctrico. En palabras simples. Entonces es el movimiento del líquido en la perilinfa que moviliza la escala media, que a su vez moviliza los cilios en dirección al esterocilio dentro del órgano de Corti, en las células ciliadas internas, que va a despolarizar a las células y va a permitir crear un potencial de acción. ¿No? ¿Ahí se entendió? Eso es en palabras simples, ¿no? Porque hay más cosas que están implicadas ahí. Ahora, ¿cómo es que cómo es que el oído sabe qué cosa estás escuchando? ¿No? Porque en realidad entra la onda, viaja y pues, al final es pura energía. No sé si alguna vez han visto o han agarrado un vaso de agua o una copa y la han golpeado y suena de una forma, ¿no? Suena agudo, o si es otra copa es más grave. Diferentes, suenan diferentes de acuerdo a cuánta agua tenga y el tamaño de la copa. ¿Ya? Lo mismo ocurre en el oído interno. Cada parte del oído interno vibra mejor con una frecuencia determinada. Entonces la onda va a viajar
y va a viajar hasta que encuentre la zona donde la va a hacer vibrar. No sé si me entienden. A la entrada, casi cerca de la ventana oval, la tonotropía de esa zona, o sea, esa zona vibra mejor con frecuencias muy agudas. Y la parte más superior, la que está cerca, la parte más superior de la cóclea del oído interno, vibra mejor con frecuencias graves, ¿no? Entonces, si entra un sonido grave, va a entrar, va a viajar. Una vez que llega a la punta, ya casi a las 9 vueltas y media, recién va a hacer vibrar esa zona. Y ahí es recién donde se va a despolarizar pues, las neuronas, el órgano de corte y todo eso. O sea, cada parte del oído interno del caracol vibra con una frecuencia determinada. Por eso es que tenemos la capacidad de encontrar las frecuencias en nuestra audición y entender varias cosas, música, lenguaje, etc. Porque si no, todo vibraría como sea y no discriminaríamos nada realmente, ¿no? Bueno. Existe también una regulación del cerebro hacia el oído interno, ¿no? Hay dos células importantes aquí, las células ciliadas internas y las externas. Las internas son las que tienen los cilios que se mueven con la onda viajera que va a través de la cóclea y vibran en su determinada frecuencia. Esa es la que se polariza y la que produce potencial de acción, etc. Las internas. Y las externas están en contacto con esta membrana de acá arriba que se llama membrana tectoria. La membrana tectoria tiene la función de hacer vibrar mejor a los cilios de las células ciliadas internas cuando están pegadas a ellas. ¿Qué quiere decir? Cuando la membrana tectoria se junta, se escucha mejor, porque las células ciliadas internas vibran mejor. Y esto ocurre cuando las células ciliadas externas se contraen. Cuando las células ciliadas externas se contraen, acercan la membrana tectoria hacia las células ciliadas internas y hacen que vibren mejor. Y esta regulación de las células ciliadas externas se puede dar a través de formas medio conscientes, ¿no? Como cuando uno quiere escuchar algo y como que se pone más atento, así cierra medio los ojos, ¿no? Incluso gira la cabeza. Y ahí está haciendo uno de forma semiconsciente la contracción de algunas células ciliadas externas en determinadas frecuencias para escuchar mejor un determinado sonido. Por eso es que cuando uno se concentra en escuchar algo, lo escucha mejor. Y puede ocurrir lo contrario también. Si se relaja después de una exposición a ruido o algo que tú ya sabes que va a sonar muy fuerte, también la vibración, el movimiento de las células ciliadas internas al estar más lejos de las células ciliadas de la membrana tectoria va a hacer que esto se escuche menos, ¿no? Se perciba menos, se despolarice menos. Entonces es una forma como un feedback que tiene el sistema nervioso para regular qué tanto escuchas en una u otra frecuencia, ¿no? Bien, se entendió más o menos todo eso de esta fisiología auditiva en facilito. Los decibeles es una medida de energía, es una expresión logarítmica de energía sonora que se mide a través de joules, ¿ya? La energía que llega del aire, la onda, el sonido que llega del aire, se pierde cuando se encuentra con un medio líquido. Del aire líquido como que se choca con una pared y pierde mucha energía. Si pierde energía, pierde decibel, es lo mismo, no solo que no medio. Justamente para que eso no ocurra, está toda la cadena de los decilios. Entonces llega la energía por el aire, llegan los decilios se mueven un poquito y eso es un montón de fuerza para el medio líquido, porque es mucho más grande la ventana del tímpano que la ventana oval. Todo ese mecanismo junto con el conducto y la oreja, que es como una antena que capta el sonido, amplifica la señal hasta 60 decibeles. Entonces que se pierde 60 decibeles de la. Y el pabellón auricular, ¿cuánto amplifica? Más o menos 3 a 5 decibeles. O sea, si no tienes orejas, también pierdes la audición. La oreja tiene una función. Bueno, ahora viene lo patológico. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? ¿Todo claro?
Bueno, vamos a hablar ahora de forma también esquemática y lo más simple que se pueda de las patologías del oído medio. Vamos a empezar hablando de esta, que es la otitis media aguda, que es la presencia de un exudado en el oído medio, con signos de inflamación. Quiere decir que este exudado generalmente, los exudados se acuerdan que generalmente son inflamatorios, ¿no? O sea, es patológico y muchas veces es por una infección. Ya con ese concepto, otitis media aguda, exudado, ¿no? Exudado, probablemente hasta pus, o por lo menos secreción inflamatoria en el oído medio. Eso es una otitis media aguda. Ahora, para que el sonido se transmita bien y ocurra pues todas las parafernalias, ¿no? Los sencillos y eso, ¿qué tiene que ver en el oído? Aire. Entonces, si no hay aire, ¿qué va a pasar con todo eso? No va a ocurrir. Entonces, ¿qué vas a tener? Hipoacusia. Si es un líquido inflamatorio y muy probablemente sea en consecuencia de una infección, ¿qué vas a tener? Inflamación igual a dolor. Si esto viene, pues, como estamos hablando de una infección, pues probablemente también tenga síntomas sistémicos, ¿no? Fiebre, estacionalidad. Ahora, ¿cómo es que esto llega a tener líquido inflamatorio? Pues ahí viene la fisiopatología, ¿no? ¿Qué es lo que debe ocurrir para que en el oído deje de haber aire y empiece a haber un líquido inflamatorio? Tiene que fallar una sola cosa, la trompa eustálgica. Por eso es que les hacía tanto hincapié en esto. La trompa como artífice principal de que el oído tenga aire todo el tiempo y una presión normal. Si esta se obstruye, esta presión normal ya no es normal, se hace negativa. Acuérdense, la presión negativa se refiere a succión, ¿no? Vacío. Presión negativa es como si hubiese un vacío. Entonces, un vacío funciona. La succión, justamente en una trompa que estaba medio permeable, está medio semipermeable, jala gérmenes de la nariz, de la rinofaringe hacia el oído medio. A lo poco que entra de aire, vienen gérmenes. Y el oído medio es una cavidad estéril, no tiene bacterias. Estos virus o bacterias, al entrar al oído medio, hacen una infección del oído medio. Y empeoran todo. O sea, de lo que ya la trompa nomás estaba medio obstruida, ahora está obstruida, entra poco aire o muy poquito aire, y ahora hay patógenos en el oído medio que van a inflamar más el oído medio y van a producir pues todo lo que produce la infección, ¿no? Infección, molesta, factores inflamatorios, y va a ocurrir todo lo que ocurre en la otitis media. Cuadro clínico es lo que ya justamente hemos hablado ahorita, ¿no? Que viene por consecuencia de todo lo que ocurre. Ahora esta inflamación pues tiene como fases, ¿no? Primero solo la trompa está obstruida, luego empieza a entrar un poco como de moco contaminado, ¿no? Se produce mucha inflamación. Entonces, primero se ve como así, ¿no? Todo rojo. Lo que se inflama es el oído medio. Entonces uno ve qué parte del oído medio ve, el tímpano en realidad nada más, ¿no? Principalmente. Entonces el tímpano se puede poner rojo, muy rojo, ¿no? Sin tener una inflamación del conducto. Eso es importante. El conducto no está inflamado porque el conducto no ha tenido nada que ver, o sea, el conducto ha estado bien todo el tiempo. Lo que ha ocurrido es que todo ha venido más bien de adentro de la trompa, entonces se inflama por adentro. Entonces el tímpano está inflamado desde su capa mucosa hacia afuera. Entonces al principio van a tener el cuadro clínico de un paciente que ha estado resfriado, que ha estado con mucho moco, ¿no? Varios días, y le empieza a doler el oído. Esa va a ser la historia típica. Mi hijo ha estado con moco ya 5 o 6 días y ahora a la noche le comenzó a doler el oído y no ha podido dormir. Le ha dado paracetamol y no se entregué. Y ustedes lo ven y ven esto acá. Diagnóstico, otitis media. Ahora, así se puede ver en una fase inicial. Luego se puede empezar a ver así, ¿no? Este líquido inflamatorio que les decía que ya cuando es un líquido inflamatorio o solo es inflamación con un poquito de exudado, se ve así. Cuando el exudado se vuelve purulento, se ve así, ya no solo hay inflamación y líquido inflamatorio, ahora hay pus. Si esto sigue avanzando, se puede ver así, lleno de pus, ¿no? Esto también es otro oído que está muy inflamado, ¿no? Y en el peor de los casos se abomba tanto, se pone así, ¿no? Que la pus quiere salir, es como un absceso, ¿no? Quiere drenarse por algún lugar y se termina drenando por el punto más, podría decir, más débil, ¿no? De todo el oído medio. O sea, no se va a ir al oído interno, ni va a hablar por la trompa,
se va a ir por la membrana. La membrana es delgada, ¿no? O sea, si bien pues, resiste a algo de presión, un montón de pus del oído medio no va a poder así, se va a romper. Y va a ocurrir lo otro del cuadro clínico en fases más avanzadas, la otorrea. Entonces, cuando el paciente está así, obviamente tiene muchísimo dolor, pues, ¿no? Porque el tímpano está bien innervado, es una estructura bien sensible al dolor, entonces le va a doler mucho. Pero cuando está así, va a sentir un alivio, le va a dejar de doler en realidad, le va a doler mucho menos, porque lo que lo estaba aplastando, lo estaba empujando, que era la pus, ya no está dejando salir, por lo menos ya no lo está empujando. Entonces, cuando la otitis se pone en una fase turbulenta o supurativa, puede bajar el dolor, ¿no? Pero sí, los síntomas clínicos puede parecer un poco, puede aumentar un poco la hipoacusia, porque el tímpano se perforó, ¿no? Y hay pus en el conducto y todo eso. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tratar de evitar esto. Si esto ocurre, bueno, también no es que sea en el mundo. Generalmente las perforaciones por otitis media suelen cerrar casi todas, porque hay muchos factores inflamatorios, hay muchos fibroblastos, ¿no? Hay mucha irrigación, mucha inflamación, casi todas cierran. ¿Cuánto tiempo puedes esperar? 3 meses, ¿no? O sea, 3 meses que eso cierre. Generalmente cierra. Ahora, si el paciente está así y se sigue metiendo en la piscina, se mete sopo, no se cuida, no cierra nunca. Etiología viral. La etiología de otitis media es viral en un principio, es viral casi siempre, salvo algunas excepciones. Obviamente cuando hay pus, ya generalmente hay una bacteria agregada, ¿no? Quiere decir que sea viral, que muchas veces no necesitas antibióticos. O sea, vas a evaluar el cuadro, vas a solucionar el tema del cultivo de la trompa de Eustaquio, eso va a permitir que el oído se vuelva a ventilar nuevamente y el cuadro inflamatorio se solucione, ¿no? El virus por ahí está un ratito y después pero ¿qué pasa si no tratas la causa? Se sobreinfecta con una bacteria y el cuadro continúa. Acá dice Haemophilus en nuestro medio, en realidad es neumococo, para los exámenes en el Perú, otitis media, neumococo, acuérdense. Y la causa principal en realidad es virus, pero para los exámenes, cuando pongo otitis media, neumococo, ya van. Pero sepan que en un principio generalmente son virales, ¿no? Y muchas veces quedan ahí, no pasan de eso, solucionan la causa y se recuperan. ¿Cuándo dar antibióticos de frente? Bueno, si el paciente llega a su consulta pues con una fase séptica, ¿no? O sea, el paciente está que se desmaya, mucho dolor, ¿no? Muy mal. Cuando la fiebre es demasiado alta, más de 39. Si el dolor, a pesar del tratamiento que le diste, sigue y está empeorando, ¿no? Ya 2 días está con su antiinflamatorio, su descomposicionante, antihistamínico, lavado nasales. Y está peor, no te duele más el oído. Puedes considerar que ya realmente hay una sobreinfección y no va a resolverse solo con sintomáticos. Necesita un antibiótico. Y cuando el dolor es demasiado fuerte, también es sospechar, ¿no? O sea, sí duele, pero ya está con tratamiento de mejorar, no mejora, probablemente sea una otitis media bacteriana, ¿no? Y acá hay otras cosas donde hay que dar antibióticos. Si el niño es muy pequeño, tiene menos de 6 meses, lactante. Si es bilateral y tiene menos de 2 años, también hay que dar antibióticos. Cuando está asociado a alguna alteración, alguna malformación craneofacial, labio leporino, paladar hendido, síndrome de Down, ellos generalmente hacen otitis recurrentes. Generalmente la patología es bacteriana, muy frecuentemente. Si tienen la posibilidad de reevaluarlo y estar haciendo seguimiento, pueden no dar un antibiótico de inicio si ven que el cuadro es muy grave y a reevaluarlo lo determinan. Esto es importante, si no vas a poner nunca al paciente y ves que ya tiene una otitis media, indícale, o es el cara de papá si lo ves como si no te entiende, puede cumplir, que si no mejora en 1 o 2 días le den antibiótico y ya se lo dan. O si no te entiende, iniciar el antibiótico de una vez. Y esto va a pasar cuando ustedes hagan pues, visitas domiciliarias, ¿no? Y hay gente que viene a la consulta cada 2 meses, ¿no? Entonces obviamente si ya identificamos una otitis media en el paciente, lo damos. Porque ¿qué pasa si necesito esto y a los 2 días está peor? Ya no va a haber ningún médico que lo vea, ¿no? Ni siquiera ponerle la probablemente. Bueno, ¿qué tratamiento? En realidad cualquiera pues que cura el neumococo, ¿no? Penicilina, derivadas de penicilina, se usa la amoxicilina, entonces de otitis, que es 80-90. Puede servir también en casos en los que no tolere la vía oral, ceftriaxona, intramuscular o intravenosa, en casos más severos, ¿no?
realidad cualquier antibiótico que cubra era positivo, ¿no? Principalmente el neumococo. ¿Cuánto tiempo? Pues en realidad no hay un absoluto, pero por lo menos debería ser 7 días, por lo menos, si evoluciona muy bien. Si al 7.º día sigue con pus, ¿no? Todavía duele un poco, que continúa, ¿no? ¿Hasta cuándo? Hasta que se cure, ¿no? Puede ser una semana, 2 semanas más. Lo normal es que sea 2 semanas, hasta 20 días más o menos, en casos muy graves. Y si no se mejora nunca, probablemente tenga algo más. Es un esquema que más o menos resume lo que hemos hablado. Ya vimos las agudas. Acá hay algo importante que no les mencioné. Las otitis medias recurrentes se definen como 3 episodios en un año o 4 en 6 meses. Y esto ocurre en pacientes que tienen pues, generalmente alguna patología. Y también ocurre en los que tienen, dentro de esas patologías, una muy importante es la otitis media crónica serosa, que vamos a hablar en un momento. Acuérdense, inflamación, ¿no? Inflamación aguda, pus, exudado en el oído. Entonces ahora vamos a hablar, si ya quedó todo claro por ahí, de las otitis medias crónicas. Las otitis medias crónicas pueden ser principalmente 2. Una con pus o con exudado y una sin pus o sin exudado, ¿no? O sea, parecida a las agudas, solo que ahora hay una que no tiene exudado, ¿no? En realidad aquí también hay una que no tiene exudado. Hay una otitis media aguda que no es un exudado, es un trasudado. Pero vamos a hablar primero de su forma crónica para que se entienda, ¿ya? Vamos entonces a hablar de las otitis medias crónicas primero, las no supuradas, es decir, que no tienen una causa infecciosa, ¿no? O sea, debe ocurrir algo diferente para que el oído se afecte de forma crónica y no haya infección, ¿no? Porque ahorita lo que vimos fue a través de una infección. Una rinofaringitis, una obstrucción de la trompa, se pasó el germen de la nariz al oído y ahí estuvo el problema. Entonces, vamos a ver qué ocurre si no es una infección. Lo que obstruye la trompa. ¿Qué puede obstruir la trompa que no sea una infección? ¿Dónde está la trompa? En la nasofaringe. Entonces, ¿qué puede existir en la nasofaringe para que la trompa se tape? ¿Qué es eso? O sea, un tumor, por ejemplo. Un tumor, ¿no? Claro. ¿Qué más? En niños. Muy frecuente en niños, ¿no? Que no sea infeccioso, porque si es infeccioso, de repente ya vamos para el exudado y ya es una bacteria aguda, ya no sería tanto una crónica no supurada. Las crónicas no supuradas se llaman así, secretora, confusión o serosa. Y tienen que tener para ser crónicas más de 12 semanas. ¿Y qué tendría que hacer para que sea aguda? Tener menos de 12 semanas. Entonces la aguda es lo mismo que vamos a explicar acá, solo que es menos tiempo. ¿Qué es lo que puede ocurrir? ¿Qué dijimos tumores? ¿Qué más? Adenoides, ¿has escuchado? También la faringe, ¿no? En niños más común, puede crecer mucho y justamente si quieres hacia los lados, tapa la trompa y produce que no haya ventilación en el oído medio. Eso es lo que ocurre. Si se tapa la trompa, la ventilación en el oído medio es muy mala. Se genera lo mismo, un vacío, lo mismo que pasaba en la aguda, un vacío, se empieza a jalar algo del oído, algo de la rinofaringe, que en este caso no es infección, sino es moco, no es estéril, pero no es una bacteria patógena la que llega al oído medio, y se empieza a acumular moco, entonces en el oído medio, moco y líquido, y ese moco tapa más la trompa, y por ahí la trompa se cierra totalmente, la presión dentro del oído medio se va haciendo más negativa, el vacío más negativa. Ocurre todo un desastre dentro del oído medio, ¿no? Ya no entra aire, acuérdense que el oído necesitaba aire para funcionar. Y en vez de aire se empieza a acumular líquido. Ese vacío intenso, esa presión negativa intensa, ya no solo jala líquido de la nariz, sino empieza a jalar líquido de las mismas células que tiene el oído medio, o sea, del intracelular, del epitelio mucoso del oído medio.
y se llena más de líquido y más de líquido. Pero este líquido no es infeccioso, ¿verdad? Si jala líquido ya no solo de la nariz, sino de las células, es un líquido, es un trasudado, ¿no? O sea, es un líquido no infectado, no inflamado. Y eso es lo que ocurre principalmente. ¿Acá ha habido infección? No hemos hablado de bacterias, ni de faringitis, ni nada. Simplemente obstrucción de la trompa. ¿Cómo se obstruyó? Por un adenoide grande, por un tumor, por una rinitis alérgica no controlada, no severa, por una hipertrofia de cornetes, muy prominente, ¿no? Que tape la porción posterior, con su cola, la trompa. Entonces lo que ocurre es eso, ¿no? Disfunción de la trompa, eso hace que haya una mala ventilación del oído medio, eso genera pues que no entre aire, ese aire al no ingresar genera un vacío, ese vacío jala líquido de la nariz y después de las células del intracelular del epitelio del oído medio, y el oído medio se termina llenando de líquido. Eso es una otitis media serosa, el oído con líquido, no infeccioso, es un trasudado, ¿no? Acá tenemos un oído normal, acá empezó a jalar líquido, entonces hay los dos, aire y líquido, hay nivel líquido, aire, y después se llena totalmente de líquido y ya no hay aire, todo el líquido. Entonces es como que ya el estadio final, ¿no? Y después de esto, ya si sigue, ya se empieza a pegar todo hacia el trombotorio, o sea, el tímpano se empieza a retraer, y se genera una otitis media adhesiva, o sea, todo se pega en el oído, ya no hay espacio ni siquiera. Va a haber baja audición porque ya no hay aire, entonces el oído no puede emitir ningún sonido. Va a haber sensación de oído tapado, el tubo oral. Puede haber otalgia también, dolor. En este caso sería otodinia, ¿no? Zumbido de oído porque la presión baja. Puede haber también a veces inestabilidad, incluso está escrito, el paciente siente como la cabeza pesada, ¿no? Siente que se marea por ahí. Muchos casos de pacientes jóvenes, sobre todo, que se sienten mareados, es por eso, ¿no? A veces uno examina, hace una historia y encuentra esto. ¿Cómo se hace el diagnóstico clínicamente? ¿No? Identificando las causas, principalmente, examinando. Y te puede ayudar mucho este examen que se llama timpanometría, que ve presión y compliance. La presión, acuérdense cómo estaba, positiva o negativa. Negativa, entonces te va a salir una presión negativa, ¿no? Va a salir menos 100, menos 200, menos 500. Y va a salir aparte un compliance bajo. El compliance, mientras más alto esté, la cadena se mueve más y el tímpano también. Entonces, si está todo lleno de líquido y la cadena está toda dura, el compliance va a estar bajo, ¿no? Menor a 0.3. Un compliance bajo y una presión negativa te da un diagnóstico de una otitis media serosa, si todo lo que has visto era para una otitis media serosa clínicamente, ¿no? Y esa curva con compliance bajo y presión negativa se llama curva B, ¿no? Para que se acuerden. Cuando escuchen hablar de, no, sí, tiene una curva B, digo, me hace otra. El tratamiento, siempre tratar la causa, ¿no? Si tiene una adenoide grande y está dando una otitis media serosa, tratar la adenoide, después no sacarla. Si hay un tumor, sacar el tumor. Si es una rinitis alérgica no controlada, controlarla. Si hay unos cornetes grandes, disminuir el tamaño. Pero siempre atacar la causa. Hay casos en los que ya realmente a veces la trompa, por más que esté fluida, ya no funciona tan bien, está muy inflamada, no mejora con el tratamiento médico, ni siquiera con la extracción de la adenoide y todo eso. Hay que poner tubos, ¿no? O sea, hay que ventilar el oído de otra forma. Entonces se hace una perforación en el tímpano para que entre aire por ahí, y se colocan estos tubos para que siempre el oído se mantenga ventilado. Si al oído le das aire, medio, le das aire, está bien, claro, no hay ningún problema. Se mantiene bien, no se retrae el tímpano, la cadena se mueve y todo eso. Esto se pone los tubos y se cae más o menos entre 6 meses a 2 años. El tímpano se cierra y lo bota hacia el conducto. Y de ahí uno lo saca. Y en ese lapso de tiempo te permite hacer lo que tengas que hacer con la trompa o con tu tratamiento médico. Y ahora vamos a hablar de las otitis medias supuradas, ¿no? Hablamos de las no supuradas, que son las crónicas, serosas, adhesivas y todo eso. Hablamos de las serosas crónicas. Las serosas agudas son lo mismo, pero con menos tiempo de evolución. Y hablamos también de las otitis medias agudas que tenían otra causa fisiopatológica, que es la infección, ¿no? Entonces, en las otitis medias crónicas supuradas, generalmente la causa también es infecciosa. Entonces, es como que el otro lado de la aguda, ¿no?
aguda infectada. En la crónica supurada es una aguda que ya se ha ido volviendo crónica, podría decir. ¿Y qué es lo que ocurre principalmente? Que la membrana no se cierra, o sea, se mantiene abierta por la perforación que se dio, digamos, ¿no? Ahora, la membrana se puede perforar por otra causa, ¿sí? Un trauma, ¿no? Por ejemplo, una cirugía o un golpe. Si la ventana está, el tímpano está roto, puede haber una infección, ¿no? La otitis media crónica supurada puede estar activa o no. La inactividad puede durar años, ¿no? Incluso puede ser una otitis media crónica supurada que siempre está inactiva. Eso también tiene su perforación y nunca le supura o nunca le supuró, ¿no? Por ahí le entra agua y se va a activar y va a empezar a hacer una autorrea y todo lo demás. ¿No se acuerdan? La otitis media crónica supurada, para que haya pus que tiene que haber perforación, porque si no, ¿por dónde va a salir la pus? Y el tiempo igual, ¿no? Es crónica, 12 semanas. Cuadro clínico, cuando está activa, autorrea. Como hay una perforación, hipoacusia. Cuando se activa, otorrinio también, ¿no? En este caso, por el tiempo de evolución y por la infección persistente, puede haber demostrado una hipoacusia conductiva, si no hay toxicidad de las infecciones recurrentes hacia el oído interno. Y la hipoacusia también puede ser neurosensorial, mixta finalmente, ¿no? Y las complicaciones pues, de una infección crónica del oído son que también las estructuras que están ahí se puedan dañar, ¿no? El nervio facial, puede haber un absceso también, ¿no? Una mastoiditis crónica. El tratamiento, pues, volver a hacer que el tímpano esté cerrado, ¿no? Tratar las exacerbaciones agudas como una otitis media aguda. La diferencia es que aquí el germen que la agudiza cambia, puede ser pseudomonas, casi siempre. Entonces hay que dar medicamentos antibióticos contra pseudomonas. Y hay un paréntesis que es la otitis media crónica con la esteatomatosa, ¿no? Eso es como que algo diferente. Es un tipo de otitis media crónica supurada generalmente. Acuérdense que había una parte tensa y una parte flácida, ¿no? Cuando la perforación es en la parte flácida, por ejemplo, es una de las causas, como esta es mucho más débil y la tensa, la piel del conducto puede migrar hacia el oído medio, ¿no? Y la piel del conducto, cuando migra al oído medio, produce un colecistoma, que es un acúmulo de queratina y piel dentro del oído medio. Eso hace que se genere como un pseudoquiste que destruye las estructuras y perdura la infección, ¿no? Una de las condiciones es eso, que esté la perforación en la parte flácida. Otra es que la perforación no sea en el centro, no esté en los márgenes y comprometa ¿se acuerdan del ánulus? Comprometa el ánulus, ¿no? Hay colesteatomas congénitos también, niños que nacen con tejido epitelial dentro del oído medio, desarrollan un colestatoma. Piel, no puede haber piel en el oído medio. Si hay piel, colestatoma. Eso es el sinónimo, ¿no? Piel en el oído medio es colestatoma. Y produce destrucción e infección, ¿no? Progresiva. Y se ve así, ¿no? Como una plastilina, un recipiente que va creciendo dentro del oído medio y va destruyendo todo. Entonces lo pongo como un paréntesis porque esto sí pues, requiere una revisión quirúrgica más agresiva, hay que sacar todo, hay que resolver las complicaciones y tener cuidado. Porque aparecen todas las estructuras importantes que había en el oído medio, ¿no? Hablamos de la carótida auricular, en contacto con la base del cráneo, el facial, hay un montón de cosas. Vamos a hablar un poco de la cirugía, básicamente para que lo conozcan, de forma esquemática. La timpanoplastía es la reparación de la membrana timpánica. Hay varias técnicas. Overlay, si pones tu injerto, lo que quieres hacer es reparar sobre la membrana fibrosa. Acuérdense que el tímpano tenía 3, ¿no? Overlay es cuando solo sacas la piel del tímpano y le pones ahí un injerto sobre la capa fibrosa. Underlay, si levantas todo y pones el injerto debajo del tímpano, en los huesos, en el martillo, por ejemplo. Y la última inlay es cuando pones o reparas a través de la perforación. No es importante. Y los tipos es de acuerdo a donde pongas el injerto, ¿no? En una overlay, en una underlay, ¿no? Puedes poner el injerto solo sobre el martillo, o si hay destrucción, por ejemplo, un colectatoma ya lo pones sobre los restos del martillo, luego el tipo 3 sobre la crura del estribo, 4 sobre la platina y 5 ya sobre la membrana solita sin hueso. Bueno, vamos a ver algo más divertido de la cirugía en sí. Esta es una timpanoplastía endoscópica.
es el conducto y al fondo está la perforación. Alrededor de la perforación se forma como un anillo de fibrosis que impide justamente que se cierre esa fibrosis. Entonces eso se retira. Está poniendo un cartílago a través de la perforación, o sea, como un inlay. El cartílago generalmente es del trago o del pabellón auricular, la parte de la concha, ¿no? Concha simple, que es la carne. Acá se hace la incisión del conducto para levantar la piel y el epitelio del tímpano, o sea, la parte epitelial, ¿no? Puede levantar solo el epitelio, o en este caso para levantar la piel del tímpano, la fibrosa del tímpano y la mucosa, para levantar todo el tímpano. Llega a la membrana, levanta toda la membrana y llega al oído medio. Levantó la piel del conducto con el tímpano en totalidad. Coloca el injerto, había sacado una fascia también con pericondio, lo acomoda y una vez que tiene todo en su lugar, regresa la piel, regresa el tímpano y la piel a su sitio, entonces queda ese defecto cubierto, ¿no? Se coloca hemostáticos y ya. La mastoidectomía es una cirugía en la cual se trabaja sobre las mastoides. Esta puede ser parcial, total, retrógrada, demanda de varios tipos. La indicación es pues, si hay un colestatoma, porque el colestatoma a veces se mete ya no solo al oído medio, sino se va a la mastoide, por ejemplo. Cuando hay una complicación de la otitis media aguda, cuando se hace una mastoiditis aguda que no mejora con tratamiento, hay que drenar las mastoides. Para descubrir el nervio facial, por decir que ahí estaba el nervio facial, es una mastoidea, y para colocar implantes auditivos, si tienes un implante cojeal, para acceder al oído medio de la parte vestibular, hay que hacer una mastoidectomía, para hacer una ventana ahí de división. Acá pues hay una forma esquemática, lo que se hace, justamente acá está el conducto auditivo y esta es la mastoide, miren todo el espacio de hueso y encías de ahí que hay, es muy grande. Justamente esa es una cirugía por el colestatoma, ¿no? Entonces, a través de la parte posterior superior, está sacando los pedazos de hueso y de colestatoma, se accede hacia el oído medio, ¿se acuerdan de la lichus adantrum? Bueno, ahí es la zona, ¿no? Entra, ahí se presa, se retira el exceso de colestatoma, el tejido, se reconstruye la cadena. Ahí está reconstruyendo también la membrana timpánica. Y ya. Hay otra cirugía importante en la radiología que es la estapedectomía, que es la exéresis del estapedio cuando hay una enfermedad que se llama otoesclerosis, ¿no? La otoesclerosis es la calcificación de la ventana oval junto con la platina del estribo. O sea, por razones desconocidas, a veces hay infecciones de por medio o enfermedades autoinmunes, ¿no? Mala suerte. Entonces, si esto se pega, no transmite el sonido porque está pegado, ¿no? Y hay una hipoacusia conductiva. Puede haber también calcificación no solo de la platina con la ventana, sino también de la parte más interna, ya del oído interno, y genera una hipoacusia neuromuscular también. Entonces, en la cirugía lo que hay que hacer es sacar el estribo y poner una prótesis que haga el estribo, ¿no? Esta prótesis no va a estar calcificada y sí va a transmitir el sonido. Se hace una incisión similar a la timpanoplastía. Se hace una incisión, luego la piel se despega y se llega hasta la membrana timpánica. Es un cotón, ¿no? Una vez que se llega a la membrana timpánica, se levanta la membrana timpánica. Se levanta como si fuese tejido, ¿no? Que continúa en la piel. Se expone la articulación, ahí está el estribo y el yunque. Este es el nervio cuerda del tímpano. Este hueso de acá lo retira con una cureta para exponer mejor esa articulación. Desarticula el estribo del yunque, lo desarticuló. El tendón también lo tuvo que cortar. Luego va a sacar la supraestructura, la estructura del estribo, y la platina se queda ahí porque estaba pegada por la enfermedad, ¿no? Entonces le hace un hueco con una punta y pone una prótesis. Ahorita no lo veo.
mete por el hueco que le ha hecho y este como ganchito se agarra de la rama larga del glúteo. Entonces funciona como un estribo artificial. Parece fácil. Y mueve el martillo y se mueve todo. Funcionó. La dilatación de la trompa de Eustaquio es un procedimiento que se hace también cuando no hay una respuesta normal a las medidas terapéuticas en la trompa, justamente. Hay implicaciones específicas, ¿no? Cuando la osteopenia no responde, es muy grave o ya se asocia a dificultades o retracciones muy severas. Ya se han hecho procedimientos alternos como la colocación de tubos, articularoplastías y el problema persiste. Entonces se plantea que la trompa ya es de por sí un problema. Entonces lo que se hace es una dilatación de la trompa. Se introduce por la cirugía endoscópica nasal, un balón, se llega a la parte de la trompa, se introduce con un dilatador, se llega hasta el istmo y en el istmo se infla, aquí, hasta acá, se infla esta zona y se dilata y queda la trompa más abierta. Ahora eso tiene, ¿qué podría pasar? Que la trompa se quede totalmente abierta y genere más bien una trompa patulosa, ¿no? Que es cuando siempre está abierta. Entonces hay que tener ese cuidado. Implantes del oído medio, implantes, bueno, existen del oído medio solo este, que es el Bragan Soundbridge, que es como un vibrador óseo que va en un componente del oído medio, que puede ser el martillo, el punto este, ¿no? Entonces el sonido lo capta de afuera y lo manda directamente a ese vibrador óseo y hace como un bypass de todo el conducto tímpano, todo, ya no lo está usando, ¿no? De frente está mandando el sonido a este vibrador. Puede ser útil en casos en los pacientes que no puedan usar audífonos por algún motivo, ¿no? Que no tengan oreja, por ejemplo, o que tengan una otitis media, otitis externa, perdón, crónica, o que tengan un conducto muy chiquito, o el audífono le genere mucho eczema o otitis externas. Entonces, esto es una opción. Existen otros implantes de conducción ósea que simplemente van adheridos al hueso y a través de la vibración de estos, en la mastoide, por ejemplo, transmiten el oído de frente al oído interno. También va vaciando un poco la cadena y todo lo que se está comentando. Muy bien, eso es todo.